Cuando tenemos elementos o grupos de elementos en nuestro proyecto de Webflow, en los cuales pues necesitamos añadir estilos diferentes, si un elemento comparte la misma clase con otros elementos, añadir una combo clase en Webflow pues nos ayuda a añadir ese nuevo estilo que necesitamos. Pero en cambio, esto puede hacer que nuestro proyecto se convierta en un proyecto desordenado, que esté lleno de clases y que cada vez que necesitemos hacer cambios, pues tengamos que añadir más y más combo clases. Haciendo uso de las utility classes o clases de utilidad en castellano, podremos mantener un proyecto de Webflow más ordenado. Las utility classes son clases que se nombran como los atributos de CSS, que aplican un estilo único, como puede ser la clase de Flex, que aplica DisplayFlex, u otras clases como pueden ser TextAlignLeft, CenterElement, etc. Es de esta manera como funciona Knockout, a partir de utility classes en vez de clases personalizadas. Pero aún así somos conscientes de que la mayoría de proyectos de Webflow requerirán la creación de clases personalizadas, aunque hay que tener en cuenta que debemos crear esas clases de manera que puedan aplicarse globalmente y no solo a un elemento. Entonces te voy a mostrar a continuación los tipos de clases que existen, cómo se relacionan entre sí y cómo puedes crear y mantener esas clases. Bueno, pues como te he mencionado antes, las utility classes son clases que se nombran en base a los atributos de CSS y que aplican un estilo único. Vamos a ver, por tanto, cómo podemos crear un ejemplo, ¿vale? Aquí dentro de Webflow vamos a crear una pequeña tarjeta basándonos y añadiendo lo que son las utility classes en Knockout. El primer elemento que vamos a añadir va a ser un div, ¿vale? A mí me gusta, aunque tú puedes añadir directamente las utility classes directamente en cada uno de los elementos que vayamos añadiendo. En este caso, como va a ser una tarjeta, siempre me gusta darle una clase que sea que esté relacionada primeramente antes de añadir las utility classes, porque de esta manera, pues aquí a la izquierda en el navigator podemos ver más fácilmente a qué van correspondiendo los elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir añadiendo las utility classes. El siguiente elemento para añadir la clase, pues puedes añadir, por ejemplo, un padding, ¿vale? Le vamos a poder añadir un padding S, que ahora lo veremos más adelante las diferentes opciones de padding que tiene. Pero para que vayas viendo, cuando hemos añadido el padding S, aquí pues añade todo el padding alrededor del elemento, ¿vale? Todas son clases globales, pues si por ejemplo borramos el car y ponemos padding S, vamos a ver que cuando aparece aquí en azul, ves que esto se aplicará después globalmente a cualquier tipo de elemento que vayamos creando. Entonces vamos para atrás y aquí pues aparece en rojo, ¿vale? Entonces el siguiente elemento que vamos a añadir un background, ¿vale? El background pues podemos utilizar el primary, ¿vale? El primero que nos añade el color azul. Como te expliqué en los colores, esto lo puedes modificar a través de los swatches. Y el siguiente, vamos a ir añadiendo elementos dentro. Vamos a añadir una imagen, por ejemplo. Cualquier imagen que tengamos por aquí, por ejemplo la de Knockout. Y el siguiente elemento que vamos a añadir a esta imagen le vamos a poner, le vamos a dar una clase de image, por ejemplo, ¿vale? Y le vamos a dar una clase de margin bottom XS, por ejemplo, ¿vale? Para darle un margen justo debajo del elemento. Lo siguiente, pues vamos a añadir, por ejemplo, un headline en vez de un div. Vamos a añadir un heading. Y en este caso, pues le vamos a dar la clase de, como lo habíamos visto anteriormente, de, por ejemplo, M, ¿vale? Si era el heading. Y aquí pues añadiríamos otra clase de margin button que podemos darle otra de S. El siguiente elemento, pues vamos a añadir un text block. Y a esta pues le vamos a dar una clase de, por ejemplo, textm, por ejemplo, por darle una, ¿vale? Y por último, pues vamos a añadir un botón, ¿vale? Añadimos un botón y la clase que teníamos directamente antes, pues era button, ¿vale? Ya todos los estilos, etcétera, pues por ejemplo, secondary, ¿vale? Botón secondary. Está claro que no tiene el mejor estilo, pero para que entiendas exactamente cómo se añaden esas clases en Knockout. Aquí pues le vamos a dar otro margin button 0, XS. Y ya pues iríamos añadiendo los elementos al componente que vayamos creando. Por ejemplo, a la tarjeta pues le podemos añadir también, aparte de ello, pues le podemos poner que el texto de dentro sea blanco. Pues le añadimos la clase text white y nos aplica el blanco a todos los textos que encontramos dentro. Igualmente pues podemos añadirle un border radius, M por ejemplo, y le aplica un border al elemento alrededor, ¿vale? Como vemos aquí, pues le aplica un border de 16 píxeles.
Entonces, utilizando las utility classes como hacemos en Knockout, pues podemos construir elementos y componentes más rápidamente, pero sin tener que afectar a los otros elementos, sin tener que duplicar clases o mantener las clases con un gran número de estilos aplicados. Las clases personalizadas es otra forma de crear elementos. En vez de ir añadiendo una clase para aplicar un estilo, creamos una clase que combine todos esos estilos. En este caso, las clases personalizadas se crean para una situación específica y pueden tener un nombre que no describa necesariamente los estilos dados al elemento o a su comportamiento. Por ejemplo, pues podríamos crear una clase que tenga todos los estilos de una tarjeta, el color de fondo, el color del texto, border radius, etc. Como lo hicimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, pues llamarla card también. Bueno, pues en este caso vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos hecho con los utility classes, pero aplicando una clase personalizada al elemento de card. Como habíamos visto antes, los estilos que habíamos aplicado eran a través del utility card. Cuando lo hacemos a través de clases personalizadas, lo haremos directamente aplicando todos los estilos a una misma clase. En este caso vamos a dejar la misma, vamos a dejar la clase card y bueno, pues vamos a darle vamos a darle un padding, por ejemplo, de 20, que se aproxime a lo que teníamos antes, un poquito más, de 30. Después le podemos añadir el background, pues le añadiremos el background primero, que le habíamos añadido anteriormente. Y también el texto en blanco como estaba anteriormente. Y por último le añadimos el border radius, que eran 16 píxeles. De esta manera, a diferencia de las utility classes, se le aplica todos los estilos a una misma clase. Por lo tanto, bueno, las clases personalizadas son muy útiles para añadir a elementos o componentes con muchos estilos y que resultan difícil de aplicar con las utility classes que se incluyen en Knockout. Aún así, el inconveniente es que, normalmente el nombre de las clases no reflejará todos los estilos aplicados a ellas. Y para hacer cambios, pues tendremos que consultar el panel de estilos de Webflow para ver exactamente qué propiedades CSS se declaran. En Webflow también existen las combo classes. Estas clases son las que se añaden después de un elemento con una clase o varias clases añadidas y que nos permite hacer cambios de los estilos de los elementos sin afectar las clases anteriores. Veámoslo con un ejemplo. Entonces, si por ejemplo podemos añadir el padding, ¿vale? Vamos a darle una clase diferente, que sea por ejemplo 20 píxeles, y le añadimos el padding a este elemento de tarjeta, ¿no? Que creo que eran 30 píxeles. Posteriormente, que si queremos añadir el background, pues podemos añadirle otra clase que sea background azul, ¿vale? Y de esa manera pues vamos añadiendo los estilos. A diferencia de lo que es las clases personalizadas, estas combo clases no son clases que funcionen en globales, sino que tienen que ir juntas unas con las otras para que se vayan aplicando los componentes, y a diferencia de las utility classes, que son todas clases globales y que se van aplicando y que puedes aplicar en cualquier componente. En este caso, si yo en vez de poner card le llamaría, por ejemplo, vamos a llamarle services, y después le aplico el background azul, esto no se va a aplicar porque es una combo clase que está relacionada con la clase de card. Con lo cual esa es la diferencia de las combo clases con las utility classes.